Y otro de los temas que ya se resolvieron en el Senado de la República fue la integración de las comisiones Federal de Competencia Económica y la el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Aun cuando no puede entrar todavía en vigor la Comisión Federal de Competencia Económica, porque de los 7 candidatos que mandó el presidente, 1 fue rechazado. Así quedan Alejandra Palacios Prieto, Jesús Navarro, Martín Moguel Gloria, Benjamín Contreras, Alejandro Ildefonso Castañeda Sabido y Francisco Javier Núñez Melgoza. El que fue rechazado es Luis Alberto Ibarra Pardo. Un mensaje clarísimo: es recomenzar la comisión. Ibarra era de los que quedaban, de los del pasado. Bueno, se deshicieron de él. Y Acción Nacional hizo una jugada política maravillosa. El presidente Peña había mandado al Instituto Federal de Telecomunicaciones a unos esperando que se los rechazaban, calculando que en la segunda vuelta iban a tener más posibilidad de meter a los suyos y en la tercera era la designación directa. Sin embargo, el PAN le dijo: estos 7 que me mandaste, estos 7 van. Desde hoy son comisionados del Instituto Federal de Comunicaciones Luis Fernando Borjón, María Elena Estavillo Flores, Gabriel Osvaldo Contreras Aldivas, Mario Fromo, Ernesto Estrada González, Sofía Labardini y el que parecía que iba a tener polémica, Adolfo Cuevas Teja. Todos fueron aprobados y a partir de ahora corren 180 días.